Vamos a escuchar, nos quedan dos, uno es Tony de Blois, el otro es Derek Paravicini. Estos dos personajes en un principio, en los primeros años, tampoco recibieron ninguna clase, tocaban espontáneamente, pero es decir, por sí mismos practicaban. Hay un colegio en Londres, se llama Linden Lodge escrito, lo lleva un tal Adam Oakelford, también tiene, todos los que han visto aquí tienen nuestros libros también. Este colegio está dedicado solo a personas, a autistas del espectro autista que tengan habilidades artísticas. Es decir, los dos que van a ver ahora, en los últimos años sí que han recibido clases de técnica de piano para mejorar la digitación, pero ellos ya tocaban. Es decir, cuando Adam Oakelford los llevó al colegio, están en la colina roja, Red Hill College. Si quieren más datos, ya se los daremos. Es decir, cuando llegaron allí, todos tocaban per se, solo que en la técnica, es decir, tocar un piano no es como tocar una flauta. A nadie se le ocurre cruzar los dedos en una flauta, sino que los dedos van casi naturalmente a su sitio. Y el piano se puede tocar de muchas maneras, pero hay determinadas posiciones y determinadas... bueno, todos los instrumentos tienen esto, pero en el caso del piano es quizá más evidente. Es decir, cuando ellos llegaron a manos de Adam, ellos ya tocaban, cosa sorprendente, pero durante unos años se les ha refinado este modo de tocar y claro, ahora ya es una cosa espectacular. Me estoy reservando el más sorprendente para el final. Quedan solo 10 minutos para las 8. A mí me encanta hablar de las cosas que me gustan y me apetecen, como dice Rosendo, no sé si han oído la canción de Rosendo, dice que él dedica su tiempo a las cosas que le gustan o le apetecen. Yo tengo esa suerte de poder dedicar parte de mi tiempo a las cosas que me apetecen y me lo paso fantásticamente bien, pero tenemos que ir cortando. O si no van a hacer preguntas, yo les muestro más cosas. Intento llegar a las 8, 8 y 5, ¿sí? Bien. Vamos a escuchar primero a Derek Paravicini. Los dos son ciegos, no tienen ningún problema para hablar, ahora les escucharán. Por supuesto que tienen estereotipias y este tipo de sinergismos o movimientos automáticos similares a los que ustedes conocen. Verán, creo que en algunos sale uno de ellos cuando acaba de tocar. Lo que ha hecho está tan bien, está tan contento que comienza. Ahora verán. Tony de Blois, que veremos en segundo lugar, toca 14 instrumentos, 12 de ellos de un modo eficiente. Eficiente no significa que los toque todos como el mejor solista de la mejor orquesta mundial, pero la mayoría de músicos, por no decir el 99% de músicos, solo tocamos, de músicos profesionales digo, un instrumento. Hay algunos tocan 2, algunos tocan 3 y algunos tocan más, pero lo normal es tocar uno, a lo sumo 2. Este señor toca 14 y yo creo que él toca mejor de lo que yo hablo acerca de él. Y en el caso de Derek Paravicini, el modelo es similar. Los dos perdieron la vista en la maternidad, en las primeras horas de vida, por problemas con oxígeno, etc. Y probablemente también otros daños cerebrales que son los que han degenerado en el autismo. Pero en el caso del autismo, bueno, ahora me preguntarán ustedes, hay más de 100 genes identificados que tengan relación con el autismo y no se distribuyen igual en todas las personas afectadas. Lo dejamos para después. Escuchamos a Paravicini primero. Me he explicado, ¿no? Entiéndelo. Estos sí que llevan unos años de formación, de refinamiento de su técnica, pero insisto, que ellos ya tocaban todas estas cosas cuando llegaron allí. Ahora tocan pues mucho mejor, claro. Englishman Derek Paravicini is blind. Está tocando el vuelo del moscardón. And has serious learning difficulties. He may not be able to use a knife or open a bag, but with one instrument in his hands, it's a very different story. The rumba. The rumba. 1, 2, 3, 4. Este es igual que él. Dices, tócalo en este estilo. No toca en ese estilo. Pues tócalo en otro estilo. Rex Lewis Clark is 10. Este es otro, no recordaba que estaba aquí. Se le ha identificado recientemente, se llama Rex Lewis Clark, lo verán en la página también, pero no tengo nada de él salvo este trozo, no lo he citado, pero lo dejo un momento. He too is blind and mentally Es ciego impaired. también.
es muy They've joven. never met before, Derek y Tony ya tienen but in just 20 days, actualmente. Rex and Derek will be called on to play a Este es un duet concierto en at a común major de charity Rex y concert Derek. in Las Vegas. Can these two severely challenged yet talented individuals break through the barriers that separate them for one of the most important performances of their lives? And what does it mean to be a musical genius in the wake of such profound disabilities? Christine Carey. Derek is 26. He doesn't know his left from right and can barely count to 10. He's also blind, and like many who cannot see, Derek has developed an acute sense of hearing. Most of us, without knowing Es una it, filter the característica noise común a around. los Savants músicos que no les he citado antes, y a los Williams también. Tienen hiperacusia, es decir, tienen una sensibilidad auditiva terrible. Un síndrome de Williams es capaz de estar en un restaurante donde hay 50 mesas, con 4 o 5 personas en cada mesa y diferentes conversaciones, y atender selectivamente a una de ellas. Ustedes y yo también lo hacemos con la vista, y si ustedes pueden entrar en una sala, enfocan, por decirlo así, su sensor del oído y con la vista hacen lo mismo. Pero claro, lo de los Williams es que ya se sale de norma. Y estos Savants también lo hacen. En ocasiones les molesta mucho cualquier tipo de ruido. Es como si yo viera, no sé, en vez de los colores que veo, todo como un cuadro impresionista. Al final esto me sobrecargaría los sentidos. Esta es una de las teorías que intentan explicar parte de la conducta autista, que es la sobrecarga sensorial. Mientras que es una teoría, ya les advierto, hay otras. Mientras que ustedes y yo somos capaces de seleccionar cuánto queremos comer, o qué cosas queremos ver, o qué cosas queremos oír. Esta teoría dice que en los autistas esto no ocurre así, y que todos los estímulos entran en tropel, o algo. En fin, les puedo dar más detalles en otro momento, pero se me ha olvidado comentarlo. Todos ellos, los Savants músicos y todos los Williams, son hipersensibles al sonido. To make sense of our environment. But Derek appears to have no filter at all, as if he's recording each and every sound directly onto a single master tape. This unusual faculty, along with Derek's mental disabilities, can make the world a very confusing place. But it has also allowed him to flourish in ways most of us could never imagine. Is that a G? Train's going in G, is it? It's in G. As the train gathers pace, Derek is actually translating the changing pitch of the engine into precise musical notes. F, A, minor. I'd like to play some Mozart in A minor. Today, Derek is travelling to Sheffield with his old friend and mentor, Dr. Adam Ockelford. I'm enjoying this, thank you. Good day out, isn't it, Derek? A very good day out. Adam's painstaking efforts have enabled Derek to transform his extraordinary gift into a language all of his own. And today, he speaks it eloquently. He's got extraordinarily developed analytic hearing, which I don't know of any parallels for. We know very little about what's inside Derek's head, and actually Derek remains an enigma at heart. He's a musical human who is a super musical human. Derek, like the rest of us, has this simple sense of sound. His ability to make sense of sound is very, very refined. There's a sense in which he never chose music, it chose him. That is, given the brain that he had, that brain is doing the best it can for him to adapt to the world. Derek's talent is undeniable, but it raises questions. Where does genius like this come from? Beginning. And how can it possibly coexist with such severe disabilities? Mozart? Bit of Mozart. Yeah. By Daniel Barenboim. I can play that, madam. Yeah. He played that when he was 8. Yeah. Like Dustin Hoffman's character in Rain Man, Derek's remarkable talent combined with mental impairment
classifies him as that rarest of beings, a savant. At Trinity College, Cambridge, Derek meets Professor Simon Baron-Cohen, an expert on autism, a complex disorder that has afflicted many of the world's savants. A savant is usually defined as someone who has at least one unusual skill that's out of keeping with all of their other skills. And it's obviously most conspicuous in an individual who's got learning difficulties. People with autism tend to be very good at systemising. And music obviously lends itself to sequence and pattern, which may be why people with autism are attracted to music, and sometimes that can really be developed to a high level and become savantism. Rex Lewis Clack was born blind due to a condition called optic nerve hyperplasia. Doctors also found a huge fluid-filled cyst on his brain, which caused severe learning impairment. Though 16 years... Lo voy a dejar en otra ocasión. Si ustedes quieren venir, nosotros volveremos. Les mostramos más cosas, si quieren. Vamos a escuchar a Paravicini. ¿Era el segundo? Era el mismo. Era el mismo. Vamos a escuchar este. The thing I'd like to do most of all is to play the piano, yeah? To play good arpeggios nicely, is it good? The rumba. 1, 2, 3, 4. Derek Paravicini is completely blind and severely learning impaired. I'm going to do Flight of the Bumblebee by Rimsky-Korsakov. Flight of the Bumblebee. He also displays many of the signs of autism. Being born that, and indeed his twin sister. But the hospital lacked the equipment to control the amounts given. As a result, the doses of oxygen that baby Derek received in these critical first weeks were too great and were the cause of his blindness. They didn't have the equipment. And we'll never know, of course, but perhaps if that facility had been available, he would not. Until, at the age of 2, something extraordinary happened. Nanny came in one day and said, would you like to come and listen to this? He just freed himself from Nick and Marianne and just started to play. He was using not only his fingers but also the backs of his hands, karate chops, elbows for the far notes, and occasionally dip forward and use his nose as well. Since then, Adam has devoted thousands of hours to nurturing Derek's talent. And it wasn't long before Derek was acknowledged worldwide as a bona fide musical prodigy. Este niño, antes de ir al colegio. He's making it up as he went along. Estamos llegando al límite del tiempo, a ver si encuentro algo más aquí, si no solo nos queda así. Esta prueba es como Leslie Len, que les he dicho antes, era capaz de tocar cualquier cosa. Derek has never heard this Basque lullaby before, but after just one hearing, how much of it will he be able to remember and repeat? Y ahora la repite sin ningún problema. Derek Paravicini remembers every one of the thousands of pieces of music he has ever heard. But he's never heard this tune. Okay, right then, find the pedal logo.
talent combined with mental impairment classifies him as that rarest of beings. Bien, gracias Derek.